¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Soy Alejandro Aguayo, estoy en la materia de psicología educativa. Este es un video para comunicar sobre las experiencias de alguien experto en ese ramo. Con ustedes, aquí está la señora Luz. ¿Qué tal, señora Luz? Hola, Liz. ¿qué tal? Mira, yo me llamo Luz Eugenia Ok. Vidal Jiménez, ¿sale? Soy psicóloga, tengo 4 años que estoy jubilada, de los cuales pues ya tengo 34 años como egresada. Yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Guadalajara y pues ahora sí que prácticamente recién estrenadita me fui al área de Fiscalía del Estado, hice trámites y gracias a Dios ahí me permitieron la oportunidad de trabajar. Los 10 primeros años estuve trabajando en el área de selección de personal y capacitación. A partir de esos 10 años, a partir de ahí, me fui a otro ramo que fue dentro del ramo clínico, a un área que se llama atención a víctimas dentro de la misma Fiscalía del Estado, en el que ahí se atienden a todos los asuntos, como tal nombre dice víctimas, pero son de asuntos delicados, que viene siendo de abuso sexual, violencia intrafamiliar, todos los asuntos de víctimas indirectas. Y bueno, es un ramo que prácticamente tiene que ver con una condición jurídica y clínica, más sin embargo, a la par que yo estuve trabajando para Fiscalía, yo estuve trabajando también en ese tiempo como directora en una guardería del DIF Guadalajara. Al mismo tiempo, siempre he trabajado en lo en particular dentro de la terapia clínica, en el cual he trabajado con muchas personas que tienen algunas limitaciones de aprendizaje y de conducta, entre estos muchos niños que tienen TDAH, y por eso de alguna manera me vi orillada a trabajar en muchas formas educativas. Entonces tengo 4 años egresada, más bien jubilada, de los cuales sigo trabajando en lo particular y bueno, esta ha sido prácticamente mi experiencia. Puedo decirte que he estudiado muchas cosas dentro del ramo psicológico. He trabajado con lo que es la tanatología, tengo experiencia en constelaciones familiares, he manejado de alguna manera ahorita la nueva mecanismo germánica que es la biodecodificación. Obviamente, como me gusta lo holístico, soy licenciada en homeopatía, tengo el manejo de terapias florales, manejo la acupuntura y bueno, ramos este sí tipo. O sea, yo tengo una experiencia de todo un poquito porque me ha gustado mucho lo holístico, lo cual lo practico en este momento. Entonces, lo educativo ha sido parte complementario por lo que yo he tenido que generar. Ok. Entonces, usted en lo que es la rama educativa, para la atención de los de TDAH, ¿cuál ha sido la forma de que se manejan ese tipo de casos? Mira, aquí es, curiosamente, te voy a dar una parte personal. Yo tengo una hija con TDAH. Por lo tanto, fue mi mejor maestra. Por lo tanto, en ese caminar es trabajar mucho dentro de los ramos de la psicología, de la pedagogía, de la neurología. Es un grupo interdisciplinario que se entrega en ese equipo. Por lo tanto, base en mi experiencia y que tuve que estudiar y trabajar en eso, cuando tengo un niño que se me es canalizado por algún tipo conductual, obviamente se va dando uno cuenta que tiene esta conducta. En el TDAH te vas a encontrar que hay 3 ramos. O sea, hay niños que tienen una condición de problema de aprendizaje por su dispersión, más sin embargo te vas dando cuenta que hay características dentro del TDAH. Hay uno que es totalmente disperso por su hiperactividad, hay otros que nada más por desatención y está uno que es el mixto, que para mí es el más trabajosito porque aparte tiene problemas de control de impulsos. Entonces, en este tipo de situaciones sí entra uno la capacidad de saber qué tipo de conductas vamos a trabajar con ellos, obviamente en una forma sistémica, que es el ramo que a mí me gusta trabajarlo, que es la involucración de la familia también, más sin embargo sí se tiene que trabajar en un equipo interdisciplinario, que te mencionaba que es un neurólogo,
Muchas veces es la conexión o la necesidad de un pedagogo. En este caso, los neurólogos hacen una función en el sentido de hacer mapeos para diagnosticar de alguna manera y ver si requiere ese menor algún tipo de medicamento, ya sea para disminuir su condición de hiperactividad. Sin embargo, por lo que el niño va sintiendo emocionalmente de lo que están en un mundo social y educativo que se le exige más de lo que siente que no puede, sí van presentando además condiciones conductuales y obviamente emocionales. Estos niños tienden a tener muchos problemas de ansiedad y depresión, por lo tanto con mayor razón se ven acogidos. El neurólogo es uno de, pero también a cierta edad también son canalizados con los psiquiatras. No porque se tenga que encasillar como un problema psiquiátrico como tal, pero acuérdense que el psiquiatra es una especialidad, el que tiene la capacidad de una condición médica, pero tiene una especialidad de tener un contexto o enmarcar una problemática conductual también. Entonces ellos también pueden hacer un diagnóstico para poder acompañar medicamentosamente este tipo de situaciones. Entonces lo pedagógico entra porque el niño requiere la gran mayoría de las veces mucho apoyo para la condición educativa. Entonces, yo como tal puedo ser una persona que canaliza o deriva en base a las necesidades educativas que se va requiriendo. Ha habido situaciones en las que por la condición económica de los papás no tienen las posibilidades de hacer toda esta intervención como tal. Como quieras, es canalizado por el seguro, servicios médicos, a lo mejor a un médico, a lo mejor algún psiquiatra, y a lo mejor el hecho de que ya se acerquen conmigo a buscar las condiciones educativas y conductuales porque ya presentan problemas en las escuelas, yo hago una intervención un poquito más completa, ¿sale? Sí busco la manera de estar haciendo actividades que ayuden al menor para la cuestión pedagógica. Estoy trabajando desde lo más cimiento para que vaya comprendiendo qué le va faltando, si es una condición de lectura, si es una lectura de comprensión, si es una condición en la que está limitando ya su aprendizaje, ver qué es lo que lo está llevando a. ¿Por qué? Porque si estamos a una lectoescritura hay estadios, y los estadios es muy marcado que son etapas de conducta y de conocimiento para que el niño tenga los recursos de aprendizaje. Entonces se trabajan algunas cosas en terapia, entre el juego, la terapia lúdica, y al mismo tiempo sistémicamente se trabaja con el niño y se trabaja con la familia, porque el niño necesita sentirse acogido y se necesita sentir acompañado. Si estos papás no tienen la economía literal para estarlos llevando con un pedagogo especializado, los involucramos a los padres para que involucren actividades de juego, para que ayuden a la educación del niño, para que aprendan algunas cosas, tengan mayor capacidad de atención, a lo mejor trabajar más la memoria, a lo mejor trabajar otro tipo de recursos que el niño requiere de más constancia, de un poco más de tiempo. Entonces ahí es donde yo me involucro, ¿va? Okay. Hay una serie de pasos o fases las cuales usted siga para una atención psicológica de un estudiante, vaya, o un paciente. Mira, o okay. Tiene una manera diferente de atenderlo. Mira, ahí acuérdate que la psicología maneja líneas, ¿sale? Hay un ramo dentro del cognitivo conductual que es muy utilizable y muy necesario de repente dentro del ramo educativo. En el manejo de cognitivo conductual sí se manejan más por programas, ¿sale? De tal manera que ahí sí se van a basar sobre mecanismos que ya quieren trabajar. Si es un niño que tiene un problema de aprendizaje específico, ellos sí manejan más condiciones de programas. Si hay niños que, por ejemplo, detonan, te voy a decir un ejemplo. He tenido niños que han tenido fobia a la escuela, ¿sale? Si tú te vas a la educación y revisión de la bibliografía de la fobia escolar, tú podrías pensar que algo pasó en la escuela, por lo cual el niño ya no quiere la escuela. Sin embargo, hay una diversidad de motivos por el que el niño no va a la escuela. Uno puede ser porque en la casa se está vinculando a una condición depresora que tiene la mamá y el niño en una forma muy inconsciente no quiere abandonar a la mamá porque siente que algo le va a pasar. Entonces el niño detona una gran ansiedad y miedo a alejarse de mamá. Entonces todo lo que le representa alejarse, que puede ser la escuela, detonan crisis ansiolíticas. Hay otra
que viene siendo cuando los niños tienen un problema de aprendizaje como tal, el niño puede presentar este tipo de condición ansiolítica para la escuela, pero porque siente que su capacidad de aprendizaje y lo que le piden o exige el medio social educativo no puede llevarlo, entonces para él es muy difícil y generan estas conductas ansiolíticas depresoras. Entonces, si yo lo llevo con un psicólogo cognitivo-conductual, posiblemente él va a dar pasos sucesivos de cómo ir acercando al niño a la escuela para que vaya mitigando las condiciones de ansiedad. Yo, Luz Eugenia, el mecanismo es diferente. ¿Por qué? Porque aparte me gusta mucho la condición sistémica, pero aparte lo que yo voy a ver es el contexto. Yo veo todo el contexto. ¿Qué está pasando con el niño? En una entrevista con el niño, cómo se siente, qué es lo que siente, en qué momento lo siente, y obviamente voy a trabajar lo sistémico, que es la familia. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Cómo es papá, mamá? ¿Cómo sistémicamente la familia qué está pasando? Si hay comunicación, si hay apoyo, si hay problemas que están generando que al niño le volquen esta condición, si el niño se ve que no tiene a lo mejor los apoyos porque trabajan o están educados en la manera de que están todo el tiempo con la tía, la prima, ¿qué está pasando en lo sistémico? Porque también ahí en mi caso, yo entonces mi implementación, aunque no hago un programa como tal, es como ver día a día qué es lo que yo voy a ir trabajando. Obviamente mi base es el niño. ¿Qué voy a ver con el niño dentro de la terapia lúdica? ¿Cómo se siente? ¿Qué está pasando? Cómo él interpreta su medio social, cómo interpreta la familia, cómo se va a dormir, si duerme, si descansa, si tiene crisis de ansiedad, si tiene trastornos alimenticios, qué es lo que está pasando con él, pero atrás de eso, qué siente. Y posteriormente es interactuar con los papás, que normalmente es más mamá que papá, ¿eh? Y entonces es trabajar con esta persona porque es qué está pasando en casa. De alguna manera, si la mamá trae alguna situación emocional que le genere alguna situación de culpa que está generando una sobreprotección, y esa sobreprotección está generando y alimentando muchas conductas de inseguridad en el niño, entonces vamos a estar trabajando, de mi parte es como estratégicamente sobre pasos sucesivos de lo que va saliendo, lo que va surgiendo. Yo podría decirte que vamos a hacer una implementación de 10 pasos y un programa de ciertas condiciones por sesión. Sin embargo, la verdad sigue siendo una guía, porque al final de cuentas va a ser en base a lo que va haciendo un niño. Si yo hablo de un TDAH e incluso un TDAH, en los niños cada niño tiene su característica especial en base a la cuestión social. Hay una parte que nosotros hablamos que viene siendo lo genético, que es lo que ya viene y no podemos cambiar dentro de lo que viene una condición orgánica, pero está la epigenética. En la epigenética se abarca todo lo que es el contexto, dónde vive, con quién vive, en la manera de su socialización, en qué escuela se encuentra, cuáles son los mecanismos en la que está su comunidad, el nivel educativo en el que se encuentra. Lo epigenético es todo el contexto que moldea a un niño. Esto epigenético es lo que nosotros tenemos que interactuar. ¿Dónde está un niño? Hay niños que a lo mejor van a ocupar menos apoyos porque gracias a Dios a lo mejor la familia está más integrada, a lo mejor mamás de casa y más de involucración, a lo mejor estos niños tienen una posición económica que les permite estar en un colegio, que tienen un equipo pedagógico, interactúan. Entonces vamos a ver que cada niño, aun con TDAH, va a presentar conductas y necesidades especiales. Ahí es donde nosotros tenemos que ver en lo particular que necesita. Ok. ¿Cuál cree que sea el papel de un orientador en el sistema educativo? Si nos vamos, por ejemplo, a una etapa de un nivel bachillerato, que es cuando se encuentran los orientadores vocacionales, fíjate que es bien importante un orientador, porque en mi experiencia, el adolescente está en una etapa en el que está en un destete individual y está en un interés en el que aparte la sociedad lo está empujando en que empiece a tener una independencia. Mas, sin embargo, muchos de estos chicos todavía no saben qué quieren, o sea, no tienen la menor idea entre el mapeo de todo lo que le pidan, entre de repente lo que le dice papá o mamá que estudie o que se dedique. La intención es que
la orientación vocacional va a fungir un papel muy importante porque se va a basar prácticamente, aparte de las habilidades que tenga este chico, sobre todo cuáles son sus intereses. Porque hay personas que a lo mejor te dicen, pues es que a mí mi papá me dice que haga lo mismo que él, que estudie una rama dentro de la mecánica, porque pues él es mecánico y ya tiene el taller. Pero si a este chico no le interesa, no le gusta, pues la verdad es como casarte con alguien que no te interesa, entonces va a divorciarse de eso. Entonces yo siempre, cuando vienen a una condición de orientación, yo les digo que vamos a buscar una actividad en la que, como una pareja, vas a elegir a una persona con la que vas a vivir, vas a dormir y vas a comer con ella, porque te vas a involucrar toda tu vida, y si te gusta y te enamoras de eso, la verdad es que te va a ir muy bien. Dice un dicho, zapatero a tus zapatos. Si tú te dedicas a algo y lo haces con pasión, te va a ir muy bien. Si tu intención de ser taquero es tu intención, te va a ir muy bien. Si tu intención es mecánico y te enamoras de eso, te va a ir muy bien. Pero si también estudias toda una licenciatura y no es algo que te gusta, yo conozco mucha gente que estudió una carrera de 5 años y nunca la ejerció, porque al final de cuentas en el camino a lo mejor se dio cuenta que no le gustaba, pero lo que terminó haciendo es lo que quería, era un papel. Entonces, yo creo que el orientador vocacional efectivamente es una función sumamente importante. Hay otros lugares que lo manejan como orientadores, porque de alguna manera todo lo que surge en la escuela lo mandan con el orientador para que ellos también hagan canalizaciones. Si el niño está presentando problemas con la escuela por problemas conductuales que vierten a un problema educativo, estos orientadores también lo que hacen es unas entrevistas con papá, los jalan, porque obviamente son los involucrados primeros, y a partir de ahí ellos como orientadores también tienen la capacidad de canalizar. A lo mejor ellos, me queda claro que no van a poder darle la atención a toda una gama de problemas que se presentan en una escuela, pero sí tienen la posibilidad de generar la capacidad de orientación y canalización. Entonces, también esa es la función de un orientador educativo, entre tantas que van surgiendo en la misma escuela, ¿va? Ok, no, pues muchas gracias. Su conocimiento ha sido de mucha ayuda y pues es fascinante todo lo que puede llegar a saber de todo este tema, y que no necesariamente tiene que estar centrado en la psicología educativa para extenderse a esa rama. Y fíjate, te voy a hacer una moción un poquito más extendido. Hablamos ahorita de algunas conductas, por ejemplo, que yo detectaba aquí, o de alguna manera lo que por experiencia podemos ver con chicos a en cierta edad. Pero fíjate que, por ejemplo, el ramo educativo se puede implementar en tantas áreas. Por ejemplo, yo estuve directora en una guardería del DIF Guadalajara, y como directora obviamente es todas las áreas, pero en una guardería está implementada el área de preescolar, por ejemplo, y que están internas dentro del servicio de la guardería. Obviamente también la intención del ramo del psicólogo educativo, como en mi caso, que yo tenía que fungir como director de psicología en esta área, también es ver las situaciones que se presentan dentro de las etapas preescolares de los niños, porque ya desde entonces te puedo decir con mucha seguridad que desde ese momento se empiezan a ver muchas conductas que deberían de haberse trabajado o deben de trabajarse, y no esperarse a que ya se agudizan conductas que ya pasaron a nivel primario o secundaria. Entonces, desde el kinder, tú vas viendo las conductas que un niño en el ramo, ya la educación, empieza a apreciar un lento aprendizaje, ya se empieza a ver problemas que obviamente actúan en ese punto, como la condición de la hiperactividad, como la desatención, como el problema conductual que sí afecta a la condición educativa. Entonces, yo creo que un psicólogo educativo tiene una diversidad tan grande como en el ramo educativo especial. La educación especial es un ramo también de especialidad, y no tienes idea la diversidad de cosas que se trabajan en educación especial. Y en educación especial hay una filosofía que dice que la limitación de un niño se mide de la cabeza al cielo. Esto quiere decir que no hay límite. En un niño de educación no hay límite. Lo que se trabaja es todas las capacidades que ahora, en este presente,
puede estimularse para que un niño tenga habilidades de independencia, de lenguaje, de estimulación en todos los ramos. Antiguamente no es que no existieran, alguna vez no le daban la misma importancia y muy atrás efectivamente ni siquiera había quien diagnosticara, solamente se veía un niño con problema y ya se le relegaba. Ahorita vemos que niños con síndrome de Down, niños con Asperger, niños TDAH, niños con ciertas condiciones y limitación son funcionales en muchas formas y se le tiene que trabajar en su individualidad y educación. En el área educación es un ramo básico, por lo tanto un psicólogo educativo entra en todas estas facetas. Obviamente se requiere de no dejar de darse cuenta que un niño es un objetivo importante, que es pues que es una base que está formada de una base, una masa, que si llegó a ser amorfa es porque en el camino no le dieron el seguimiento. Más sin embargo, aun cuando pase el tiempo puede trabajarse con ellos. Entonces, creo que de mi parte como psicóloga, yo creo que yo lo único que podría compartir es que cualquier psicólogo tenemos la capacidad de darnos cuenta que tenemos una función bien importante, pero nos están dando una parte muy importante de un ser que nos acerca, que es su vida. Por lo tanto, no se vale que de repente, si yo no tengo el recurso de saber qué tengo que hacer, pues también tengo que ser honesta y buscarle la capacidad de delegar y darle el recurso a esa persona de saber que yo no puedo trabajarlo, pero puedo canalizarlo con otra persona de especialidad. Eso es lo que yo te puedo decir, Alex. No, pues muchas gracias, señora Luz. Es de mucha ayuda. Sí, no me esperaba tan buen consejo. Pues muchísimas gracias. De nada, hasta luego.